las escenas finales. La Biblia hace una afirmación sorprendente sobre Dios en Primera de Juan 4:8. Dios es amor. No dice simplemente que Él posee una cierta cantidad de amor o que ocasionalmente muestra amor, sino que Él es la encarnación y la fuente de todo amor verdadero. En Primera de Corintios 13:5 aprendemos que el amor por su propia naturaleza no es egocéntrico, sino que coloca su atención en los demás. En ningún lugar se muestra más vívidamente este amor centrado en los demás que en las escenas finales de la Biblia de Jesús en la tierra. En ningún lugar se muestra más vívidamente este amor centrado en los demás que en las escenas finales de la vida de Jesús en la tierra. Los últimos momentos de la vida de Cristo estuvieron llenos de emociones encontradas. En ellos se desarrolló la historia más importante de todas y contienen la clave para experimentar la salvación y desarrollar una relación verdadera e íntima con nuestro Creador. También es una narración que ofrece una visión profunda de la mentalidad de Jesús y de donde Él puso su atención durante sus momentos más difíciles. Tal vez te resulte difícil de creer, pero su atención estaba puesta primeramente en ti. Mientras soportaba la muerte más espantosa que se puede imaginar, enfrentaba el rechazo de su pueblo y de los líderes religiosos. Veía cómo sus discípulos lo abandonaban en el momento de mayor necesidad e incluso sentía una profunda angustia por la aparente ausencia de la reconfortante presencia de su Padre. Jesús, milagrosamente, decidió poner su atención en nosotros, en ti, en mí, en toda la humanidad. Es realmente asombroso. Este trimestre, en Inverso, estudiaremos las últimas escenas de la vida de Jesús para comprender todo lo que se necesitó para lograr la reconciliación y restauración completas de la humanidad. Las primeras 6 lecciones están dedicadas a las últimas acciones y enseñanzas de Jesús antes de su arresto. En Juan 13:17 encontramos una serie de enseñanzas únicas de Jesús que no se registran en ninguna otra parte de los evangelios. Estos capítulos están llenos de poderosas promesas y lecciones concebidas para ayudar a los discípulos a superar sus momentos más oscuros, y creo que también tienen como objetivo guiarnos a través de las escenas finales de la historia de la Tierra. Dedicaremos tiempo a estudiar estos capítulos uno por uno para comprender plenamente su profundidad. Las 7 lecciones restantes giran en torno al viaje de Jesús desde Getsemaní hasta la resurrección. Es un estudio profundo pero esperanzador, que creo que tiene el poder de transformar nuestras vidas si lo abordamos con el corazón abierto. Algunos pueden pensar que ya conocen esta historia. Después de todo cristiano sabe que Jesús murió por nosotros. ¿Qué más se puede contar en 13 semanas? Yo también pensaba lo mismo. El amor de Dios ya había transformado mi vida de forma radical. Me había convertido y finalmente me había dedicado al ministerio a tiempo completo. Sin embargo, tras 10 años como cristiano y 4 años en el ministerio, ocurrió algo que volvió a cambiarlo todo. En un cálido día de verano, en julio de 2014, escuché a un predicador compartir la sencilla historia de la cruz de una forma en que nunca antes había percibido. Me conmovió profundamente, al igual que a todos los que la escucharon. Dudo que hubiera alguien en la sala que no tuviera los ojos llorosos. Ese día tomé una decisión que transformó mi forma de ver el ministerio. Prometí no volver a cometer nunca más el pecado de descuidar compartir esta historia. En los años transcurridos desde aquel día he visto cómo esta historia ha cambiado innumerables vidas. Cada vez que la he compartido me ha llevado de vuelta al pie de la cruz, tal y como lo hice la primera vez que la escuché. Sorprendentemente, sigo llorando cada vez que la cuento. Creo que este viaje vale la pena. Puede que incluso cambie tu vida tal y como ha cambiado la mía y la de innumerables personas a lo largo de los siglos. Semana 1. La provocación final. Para esta semana estudiaremos los textos de Juan 11:43 al 57 y Juan 12 del 1 al 33. Juan 11:43 al 57. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace
muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Juan 12, del 1 al 33. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Semana 1, día 1. Intro. La alarma de incendios. Un día, estando en el preescolar, mi papá vino a recogerme y se puso a hablar con mi maestra. Mientras hablaban, empecé a bajar lentamente las escaleras hacia la entrada. Al bajar,
vi la alarma de incendios. Me detuve y me quedé mirándola. Pensé, ¿qué pasaría si acciono esta cosa? En ese momento no pensé realmente en las consecuencias de la decisión que estaba sopesando. La batalla de la curiosidad se prolongó durante unos instantes. Entonces tomé la decisión. Voy a averiguar para qué sirve. Como probablemente habrás adivinado, se activó una alarma muy ruidosa. Las luces comenzaron a parpadear por todo el edificio. Todo el mundo empezó a correr a mi lado para salir al exterior y, finalmente, un enorme camión de bomberos rojos apareció para recibirme en el estacionamiento. No podía creerlo. No esperaba que acabara así. Si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, jamás lo habría hecho. Entonces vino la siguiente oleada de pensamientos. La fatalidad inminente. Esto me va a meter en un gran lío. Y así fue. El viaje en automóvil a casa solo amplificó la sensación de pánico, que culminó en graves consecuencias en casa. La resurrección de Lázaro fue el último gran milagro que Jesús realizó durante su ministerio público. Este milagro fue la última provocación para los líderes religiosos, desatando una serie de acontecimientos que marcaron el final de la vida de Jesús y que finalmente condujeron a su muerte. La diferencia entre su historia y la mía es que él sabía exactamente lo que sucedería después de resucitar a Lázaro, y aún así lo hizo. Sin duda, ese conocimiento le provocó una sensación de fatalidad inminente, y creo que esa es una de las razones por las que sus emociones se intensificaron durante toda la historia. Después de la resurrección de Lázaro, Jesús comenzó a utilizar un lenguaje que reflejaba su convicción de que sus días en la tierra estaban llegando a su fin. El texto de Juan 11:43 y Juan 12:33 presenta un contraste interesante. El creciente entusiasmo del pueblo por lo que Jesús había hecho y la preocupación de los líderes religiosos por lo que podrían perder si su popularidad continuaba. Esta tensión alcanzó su punto álgido cuando Caifás habló con autoridad profética declarando que Jesús tenía que morir. Afirmó que sería bueno para la nación que Jesús muriera y que su muerte traería unidad y solidaridad al pueblo de Dios. Caifás desempeñó un papel fundamental en la muerte del Mesías, irónicamente, aquel a quien él y su nación habían estado esperando. Jesús también sentía esta tensión, sabía que su tiempo se estaba acabando. Durante este periodo intentó repetidamente darles las noticias a sus discípulos. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús prosiguió hasta su muerte, movido por un amor más fuerte que el sufrimiento que le esperaba. Al sopesar sus opciones, Jesús no consideró el cielo como un lugar deseable mientras nosotros estuviéramos perdidos. Abandonar a sus hijos le habría causado una agonía mayor incluso que la cruz. Escribe de tu versión preferida de la Biblia Juan 12:23 al 33, o si lo prefieres, puedes parafrasear el pasaje o hacer un esquema o un mapa conceptual del mismo. Piensa en lo que Jesús indicó sobre el significado y el propósito de su muerte inminente. Después de repasar el texto que escribiste y resaltaste, encierra en un círculo las palabras, frases o ideas que se repiten. Subraya las palabras o frases que son importantes y tienen significado para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. En general, ¿qué revelaciones especiales parecen sugerir lo que has marcado? La lectura del inverso llega a ti gracias a Areópago Contemporáneo